Tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. En una sorprendente escalada de tensiones, los recientes informes sobre la guerra contra las drogas en México han vuelto a poner las acciones de los cárteles en el primer plano de las noticias. Las brutales tácticas de los cárteles siguen siendo estremecedoras y ahora están pasando a una velocidad aún mayor. Van a por el ejército. ¿Qué significa todo esto para México y Estados Unidos? Quédate con nosotros para conocer los detalles de cómo el jefe de un cártel ha declarado la guerra a EU tras un brutal ataque contra el ejército. Cartel versus ejército. Un presunto ataque de un cártel con drones y pistoleros arrasó un remoto pueblo de Guerrero, México, dejando al menos 6 muertos y 13 heridos. La Fiscalía del Estado de Guerrero confirmó el sombrío balance el domingo, describiendo el ataque a la comunidad de Buenavista de los Hurtado. Los detalles siguen siendo confusos, ya que, al parecer, los lugareños sacaron los cadáveres de un vehículo calcinado antes de que llegaran los investigadores. Aunque los informes iniciales indicaban 5 víctimas mortales, investigaciones posteriores revelaron la existencia de otra víctima. El ataque se produce en medio de las tensiones entre bandas rivales, y las autoridades lo atribuyen a un enfrentamiento entre la familia michoacana y los tlacos, por el control de la región, plagada de drogas. Del atentado de Guerrero surgieron detalles espantosos que añadieron capas de misterio a la tragedia. Los investigadores supieron, gracias a las entrevistas con los residentes, que las víctimas probablemente perecieron en un vehículo incendiado. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran llegar, los lugareños ya habían retirado los cadáveres, lo que dificultó el análisis forense. A pesar de este obstáculo, los agentes consiguieron descubrir restos óseos carbonizados en el interior del vehículo, lo que confirmó la existencia de al menos una víctima mortal. Inicialmente se informó de 5 muertos, pero la sombría realidad se desveló aún más cuando el número oficial de víctimas mortales ascendió a 6. La alarma saltó por primera vez cuando un grupo local de derechos humanos denunció un ataque en la remota comunidad montañosa de Buenavista de los Hurtado. El Centro Minerva Bello, dirigido por el reverendo José Filiberto Velázquez, denunció la violencia desatada el día anterior, perpetrada por pistoleros y drones sospechosos de pertenecer al cártel de la droga de la familia michoacana. La brutalidad dejó un reguero de heridos y 6 supervivientes buscaron atención médica en la vecina Tetela del Río. En la investigación de Guerrero surgió un giro inquietante. Los fiscales estatales revelaron que su oferta a las familias de los fallecidos, pruebas genéticas para confirmar las identidades y ayuda para presentar denuncias, fue rechazada. Esto alimentó la especulación y las preguntas sin respuesta. A la ambigüedad se sumó el hecho de que las entrevistas con los residentes no permitieron confirmar la existencia de otros delitos, como desapariciones forzadas o lesiones, además de los 13 denunciados inicialmente. Ha habido un intenso enfrentamiento entre la familia michoacana y sus rivales, los tlacos. Velázquez ha revelado que mucha gente de la comunidad ha desaparecido. Durante meses, su pandilla ha estado gritando a los 4 vientos que el barrio está atrapado en medio de guerras territoriales entre estas bandas de narcotraficantes. Parece sacado de una película de acción, pero, por desgracia, es la vida real de las víctimas. René Posselt, portavoz del estado de Guerrero, confirmó que sí hubo un enfrentamiento, pero no se trató de un asalto selectivo a la comunidad. No, según él, el caos fue más bien un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Posselt mencionó que están investigando a fondo un video que circula en las redes sociales, en el que, supuestamente, aparecen miembros de la familia michoacana y los cuerpos de la banda de los tlacos. Es como un thriller de la vida real que se desarrolla justo delante de nuestros ojos, con las autoridades luchando para reconstruir lo que pasó. Los informes sobre las impactantes imágenes supuestamente compartidas por la familia michoacana mostraban a hombres armados arrojando cadáveres a una camioneta roja acribillada a balazos. La aparente mutilación de las víctimas, con miembros amputados e incluso una decapitada, añadía una capa de barbarie inimaginable. Aunque no se ha verificado la autenticidad del vídeo, otros medios de comunicación locales publicaron contenidos similares, en los que aparentemente se veían la misma camioneta y los mismos cadáveres calcinados. Curiosamente, el ataque de Guerrero parece extenderse más allá de las víctimas inmediatas. El líder local de derechos humanos, reverendo José Filiberto Velázquez, informó del desplazamiento forzoso de unos 80 residentes de Buenavista, expulsados de sus hogares por la escalada del conflicto entre la familia michoacana y los tlacos. Buscando refugio en la vecina Tetela del Río,
pintaron un crudo cuadro del miedo y la perturbación de la comunidad. La gravedad de la situación se vio acentuada por el despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Unos 170 soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y fiscales, descendieron sobre la zona por la tarde, y su presencia fue un duro recordatorio de la frágil seguridad y la urgente necesidad de respuestas. La tragedia de Guerrero se desencadenó en medio de una escalada de la violencia de los cárteles y de un cambio de tácticas. Apenas unos meses antes, el ejército mexicano había informado de un aumento del uso de artefactos explosivos improvisados, como drones lanzabombas, por parte de los cárteles de la droga. Esta inquietante tendencia tuvo una gran repercusión en Guerrero, uno de los estados más pobres de México, famoso por sus plantaciones de adormidera y marihuana, ambos objetivos principales de cárteles beligerantes, como la familia michoacana y los tlacos. El mortífero tiroteo entre la policía y una milicia narco por un sospechoso de pertenecer a un cártel de la droga buscado aquí en EUU. La batalla en México por un intento de arrestar al hijo del famoso capo de la droga El Chapo, convirtiendo las calles en una zona de guerra. Este ataque en Guerrero se hizo eco de un ataque similar que pistoleros del cártel hicieron en Culiacán en 2019. El incidente de Culiacán, también conocido como Culiacanazo, marcó un punto de inflexión en la lucha de México contra los cárteles de la droga. Este intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del infame capo del cártel de Sinaloa Joaquín, el Chapo Guzmán, puso de manifiesto el inmenso poder del crimen organizado y las complejidades de hacerle frente. Ovidio, buscado en Estados Unidos por narcotráfico, fue aprehendido por las fuerzas de seguridad mexicanas en octubre de 2019. Sin embargo, la respuesta inmediata del cártel de Sinaloa fue rápida y brutal. Los pistoleros del cártel invadieron la ciudad de Culiacán, desatando el caos y la violencia. El tenso enfrentamiento se desarrolló en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. Un gran convoy, que actuaba en cumplimiento de una orden de extradición de Estados Unidos, llegó a la residencia de Ovidio Guzmán López. Sin embargo, la misión dio un giro dramático cuando el convoy fue recibido a tiros. Aunque Guzmán López fue capturado en un primer momento, los militares se vieron rodeados por miembros del cártel fuertemente armados, lo que convirtió la operación en un asedio. La precaria situación obligó a tomar la controvertida decisión de liberar a Guzmán López para evitar víctimas civiles y una posible escalada. El caos estalló en Culiacán cuando el tenso enfrentamiento se convirtió en un conflicto abierto. Alrededor de 700 pistoleros del cártel, en respuesta a la captura de Ovidio Guzmán López, desataron un torrente de violencia en la ciudad. Civiles, edificios gubernamentales e incluso objetivos militares fueron tiroteados, transformando las calles en una zona de guerra. De los vehículos en llamas salían enormes columnas de humo que daban una imagen desoladora del caos que se estaba desatando. Este despliegue de poder de los cárteles obligó a tomar una decisión difícil, planteando cuestiones sobre el delicado equilibrio entre la búsqueda de la justicia y la protección de vidas inocentes frente a una fuerza abrumadora. Culiacán se sumió en el caos cuando el cártel de Sinaloa desplegó toda su fuerza. Cientos de hombres armados hasta los dientes salieron a las calles con vehículos blindados, ametralladoras pesadas e incluso lanzacohetes. La potencia de fuego superó las expectativas iniciales, dando una imagen aterradora de la preparación del cártel. El tenso enfrentamiento se intensificó y civiles inocentes, edificios gubernamentales e incluso objetivos militares quedaron atrapados en el fuego cruzado. Enfrentados a una situación con rehenes y posibles víctimas en masa, hubo que tomar la difícil decisión de liberar a Ovidio Guzmán López. Culiacán, una bulliciosa ciudad mexicana de más de 800,000 habitantes, se despertó con la inquietante imagen de vehículos carbonizados bloqueando las calles. Las secuelas de la violencia se vieron en las aulas vacías, ya que las escuelas optaron por el cierre, y una sensación de inquietud invadió las oficinas públicas, donde los empleados recibieron instrucciones de trabajar a distancia. Incluso el transporte público se vio afectado, y pocos autobuses se aventuraron por las tensas calles. La ciudad, que normalmente bullía de actividad, se encontraba en un estado de cautelosa parálisis, a la espera de nuevos acontecimientos y con la esperanza de una rápida vuelta a la normalidad. El secretario general de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, hizo un relato escalofriante, describiendo un cuadro vívido del descarado ataque. Describió cómo individuos armados se acercaron al complejo de viviendas, entraron en él y abrieron fuego, agravando inmediatamente la ya tensa situación.
Su agresión fue más allá de los disparos, ya que secuestraron a un guardia de seguridad civil y a un soldado vestido de paisano que regresaba de permiso. Estos detalles pusieron aún más de manifiesto el carácter calculado del ataque, dirigido no solo contra el propio complejo, sino también contra personas relacionadas con las fuerzas de seguridad. Con un civil y un soldado cautivos, los atacantes inyectaron un elemento personal en el caos, suscitando inquietudes sobre sus motivos y la suerte de los rehenes. Las calles de Culiacán se transformaron en un cuadro de pesadilla capturado en las redes sociales. Circularon videos que mostraban una escalofriante realidad parecida a una zona de guerra. Hombres armados, algunos de ellos con pasamontañas negros, se desplazaban amenazadoramente en la parte trasera de camiones, escupiendo fuego desde ametralladoras montadas, mientras el humo ahogaba el paisaje urbano. El pánico se apoderó de los aterrorizados residentes, que corrieron a refugiarse mientras el estruendo de los disparos resonaba en sus oídos. Los automovilistas, atrapados en el fuego cruzado, daban frenéticamente marcha atrás, haciendo chirriar los neumáticos mientras buscaban desesperadamente escapar de la lluvia de balas. Las desgarradoras escenas, compartidas en Internet, describen el caos en el que está sumido Culiacán. Tras los violentos disturbios de Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a una tormenta de críticas. Su decisión de liberar a Ovidio Guzmán, López, hijo del capo del cártel, provocó un acalorado debate. Aunque reconoció la escalofriante demostración de poder del cártel, Obrador defendió sus acciones como un paso necesario para evitar más derramamientos de sangre. El caos de Culiacán dejó a una nación lidiando con preguntas complejas. El presidente López Obrador, sometido a un intenso escrutinio, reconoció la subestimación del poder del cártel. Sin embargo, su postura encendió el debate. Los críticos cuestionaron el envalentonamiento de los cárteles y las posibles consecuencias a largo plazo. Mientras tanto, López Obrador reiteró la persecución criminal de Guzmán López, enviando refuerzos para restablecer el orden en Culiacán. La saga de Culiacán dio un giro dramático en 2023. Tras la polémica liberación de Ovidio Guzmán López en 2019, una nueva operación en enero de 2023 logró su recaptura por las autoridades mexicanas. Esta vez, las tornas habían cambiado. Guzmán López fue trasladado a la infame prisión de máxima seguridad del Altiplano, lo que supuso una importante victoria en la lucha contra el cártel de Sinaloa. Sin embargo, los efectos del incidente de 2019 no se han olvidado. Tácticas brutales del cártel. Ahora los residentes están huyendo de la zona y los activistas de derechos humanos afirman que el cártel de la droga ha lanzado 33 bombas desde aviones no tripulados solo en este mes. El Aguaje, un pueblo devastado por la guerra en el oeste de México, fue testigo de la escalada escalofriante de violencia cuando una operación aparentemente rutinaria tomó un giro aterrador. La policía mexicana, encargada de despejar los bloqueos levantados por los célebres cárteles de la droga, se encontró en el punto de mira de un dron armado. La tranquilidad de la misión se rompió con el zumbido amenazador del dron, seguido de la explosión ensordecedora de una bomba de pólvora. 2 agentes alcanzados en brazos y piernas se convirtieron en las desafortunadas víctimas de este innovador y brutal ataque. La rueda del crimen organizado en México ha dado un giro inquietante con la aparición de los drones armados en los arsenales de los cárteles rivales. Atrás quedaron los días de las tácticas rudimentarias. El cártel de Jalisco Nueva Generación, CIANG, y Cárteles Unidos, conocidos por su crueldad, recurren ahora a los cielos para atacar a sus enemigos con una precisión escalofriante. Estos drones armados, cargados de explosivos y que hacen llover muerte desde las alturas, suponen una amenaza cada vez mayor tanto para los ciudadanos mexicanos como para los estadounidenses. Más allá de infligir bajas directas, este escalofriante desarrollo significa una estrategia calculada dentro de estos cárteles, la búsqueda de potencia de fuego de grado militar. Al adoptar estos aviones no tripulados, pretenden operar con un nuevo poder e impunidad, lo que podría intensificar el tráfico de drogas y reforzar su control sobre las lucrativas rutas de tráfico. Derek Maltz, veterano de la DEA, describe la evolución de la amenaza que representan los cárteles mexicanos. No los ve como meras organizaciones criminales, sino como grupos terroristas, equipados con armamento avanzado y alimentados por una despiadada búsqueda de poder y beneficios. Su arsenal, advierte, se está ampliando para incluir aviones no tripulados, capaces de sembrar el terror desde el aire, lo que supone un peligro cada vez mayor, tanto para los ciudadanos mexicanos como para los estadounidenses. Según Maltz, esta escalada,
obedece a una estrategia calculada para dominar a sus rivales, intimidar a las autoridades y asegurarse el control de las lucrativas rutas del narcotráfico. Predice que estos cárteles utilizarán la tecnología más avanzada para lograr sus objetivos. Una entrevista anónima con un miembro de Cárteles Unidos nos permite vislumbrar la escalofriante realidad de las operaciones de los cárteles con aviones no tripulados. Este operador anónimo reveló que su organización posee un importante arsenal con unos 100 drones, y lo que es más inquietante, reveló la existencia de un entrenador especializado, el Señor de los Cielos, que lleva instruyendo a los miembros en su uso desde 2023. Aunque reconocía la falta de sofisticación de los drones, el operador añadía siniestramente su capacidad para transportar cantidades considerables de explosivos. En particular, el operador descartó el tráfico de drogas a través de drones, por considerarlo una solución poco práctica para las enormes cantidades que el CJNG exporta a Estados Unidos. La guerra del narcotráfico en México dio un giro escalofriante con el auge de los drones operados por cárteles. En un reciente ataque en el Aguaje, atribuido al CJNG, drones armados atacaron a la policía, lo que suscitó preocupación por la escalada de tácticas y su potencial letalidad. Aunque las autoridades restaron importancia a la eficacia inmediata de estos drones, alegando su limitada capacidad de carga, el precedente es inquietante. La actividad de los drones del CJNG se extiende más allá de El Aguaje, con ataques en Tepalcatepec y Baja California. Las autoridades también sospechan del uso de drones en el contrabando de drogas a través de la frontera estadounidense, lo que hace temer una amenaza más sofisticada y de mayor alcance. Las investigaciones sugieren que los drones ya se utilizan para vigilar a las patrullas fronterizas, lo que pone de manifiesto la evolución de las estrategias de los cárteles. En la guerra contra el narcotráfico en México ha surgido otra tendencia preocupante: el uso de artefactos explosivos improvisados, también conocidos como IED, por parte de los cárteles. En el estado occidental de Michoacán, el movimiento de autodefensa de Tepalcatepec informó de un ataque con minas terrestres contra un vehículo del ejército, que causó daños importantes. Este incidente, unido a los informes de AEI, dirigidos contra patrullas del ejército en otros lugares, suscita preocupación por la escalada de las tácticas. Un portavoz del movimiento de autodefensa de Tepalcatepec, que lleva meses luchando contra el cártel de Jalisco, confirmó un ataque con artefactos explosivos improvisados contra un vehículo del ejército en Taixtán, que lo dejó fuera de servicio. Aunque el alcance de la amenaza de los artefactos explosivos improvisados sigue sin estar claro, el ejército mexicano reconoce que se enfrenta a ataques con explosivos, vehículos blindados de fabricación casera y drones adaptados para bombardear. Este hecho marca un posible punto de inflexión, ya que los cárteles se aventuran a ir más allá del armamento convencional y a adoptar tácticas de guerrilla. El canal de televisión Milenio describió estas armas caseras como toscas bombas de tubo de PVC, lo que pone de relieve la inventiva y el potencial mortífero de esta nueva táctica. El analista de seguridad Joan Ibarrola resumió acertadamente la preocupación. La improvisación detrás de estos explosivos significa una evolución alarmante en las capacidades de los cárteles. Antes, los cárteles utilizaban armamento más pesado, como granadas, pero los artefactos explosivos improvisados ofrecen un método de ataque más sigiloso y potencialmente más extendido. La frustración hierve a fuego lento en Michoacán, donde los residentes se irritan ante una estrategia gubernamental aparentemente ineficaz para controlar a los cárteles enfrentados. El enfoque actual, destinado simplemente a mantener separados al cártel de Jalisco y a los Viagras locales, parece una promesa vacía para muchos. Esta política de no intervención, aplicada por el ejército, otorga a los Viagras un inquietante nivel de control. Los puestos de control y los retenes de la banda, notoriamente extorsionadora, estrangulan las economías locales. Las empresas están sujetas a impuestos de guerra, lo que supone una carga adicional para los residentes, ya atrapados en el fuego cruzado. La ira aumenta a medida que la estrategia del gobierno parece dar prioridad al mantenimiento de una paz frágil sobre el desmantelamiento de los bastiones criminales. Uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha creado una unidad de élite especializada en el uso de drones, en la que estos miembros del cártel están siendo entrenados para convertir drones comerciales en bombas voladoras, con las que atacar a sus rivales y a las autoridades mexicanas. El espectro de la guerra con drones se cierne sobre el conflicto de la droga en México.
aunque las autoridades restan importancia a la amenaza inmediata de los drones operados por cárteles, alegando su limitada capacidad de carga, el potencial de escalada sigue siendo una preocupación escalofriante. El secretario de Defensa Sandoval reconoció la preocupante tendencia, haciendo hincapié en la necesidad de vigilancia a pesar de la ausencia actual de daños significativos. Sin embargo, el temor reside en las posibilidades futuras. Que los cárteles adquieran dispositivos más potentes, utilicen drones para el contrabando de drogas a gran escala o incluso los empleen para ataques selectivos. Estos escenarios dibujan un mal panorama del conflicto en evolución. Las investigaciones alimentan aún más la inquietud. Los expertos advierten del uso de drones para el reconocimiento de patrullas fronterizas, lo que pone de manifiesto el ingenio táctico de los cárteles. La guerra contra el narcotráfico en México está siendo testigo de una escalofriante evolución en el armamento, con cárteles que adoptan tácticas cada vez más sofisticadas. En 2010, un coche bomba detonó a distancia a través de un teléfono móvil en Ciudad Juárez, dejando un rastro de muerte y destrucción. Esto supuso un cambio con respecto a los explosivos tradicionales y puso de manifiesto la creciente destreza tecnológica de los cárteles. 5 años después, el cártel de Jalisco subió la apuesta y derribó un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete. Este descarado ataque puso de manifiesto su capacidad para adquirir y utilizar armamento avanzado, lo que agravó aún más el conflicto. Estos incidentes son un claro recordatorio de la evolución de la amenaza que representan los cárteles. ¿Recuerdan el ataque del cártel en Culiacán? Bueno, hubo una táctica que emplearon los pistoleros del cártel que se pasó de la raya. Amenazaron a las familias de los soldados. El infame ataque del cártel de Culiacán no fue solo cuestión de potencia de fuego, fue una escalofriante muestra de guerra psicológica. Más allá de desatar un torrente de violencia, los pistoleros del cártel cruzaron una línea inquietante al apuntar a las familias de los soldados. Esta táctica, que explota los miedos más profundos de quienes luchan en primera línea, inyectó un nuevo nivel de brutalidad y planteó inquietantes interrogantes sobre el futuro de la guerra contra el narcotráfico en México. El intento de captura de Ovidio Guzmán, hijo del célebre capo de la droga El Chapo, el 17 de octubre de 2019, desencadenó una dramática cadena de acontecimientos. Pérez Salas, el jefe de seguridad del clan de los Chapitos, desempeñó un papel fundamental en el caos que se desató. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, reveló que Néstor Isidro Pérez Salas, al ser detenido, estuvo implicado en la orquestación de un asalto en 2019 a un conjunto residencial desprotegido que albergaba a familias de soldados. Sandoval declaró que fue él quien ordenó el ataque contra sus dependientes y familiares. Esta revelación subraya la gravedad de la presunta implicación de Pérez Salas en atentar contra los seres queridos del personal militar, resaltando las amenazas a las que se enfrentan las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y haciendo hincapié en la importancia de capturar a los individuos responsables de tales actos de violencia. La captura de Ovidio Guzmán, hijo del infame capo de la droga El Chapo, en Culiacán, se desarrolló de forma dramática y controvertida. Inicialmente detenido por soldados, la liberación de Guzmán siguió una espeluznante cadena de acontecimientos. Los pistoleros del cártel, decididos a conseguir su libertad, sembraron el terror en una comunidad desprevenida. Atacaron el corazón de la ciudad, un complejo residencial desprotegido en el que vivían las familias de esos mismos soldados. Una lluvia de balas destrozó las vidas de transeúntes inocentes. El miedo cundió cuando los hombres armados irrumpieron en los apartamentos en busca de posibles rehenes, e incluso recurrieron a lanzar granadas, afortunadamente fallidas, contra las viviendas. Esta impactante muestra de agresividad obligó a tomar una difícil decisión: defender la justicia o proteger vidas inocentes. Bajo una enorme presión y ante la posibilidad de que se produjeran víctimas masivas, las autoridades tomaron una decisión controvertida: liberar a Guzmán. Al parecer, el ejército aplicaba un protocolo tácito para proteger a los cónyuges e hijos de los soldados. Sandoval comentó que era una zona que ni siquiera estaba vigilada. Durante la aprehensión de Ovidio Guzmán, Pérez Salas supuestamente desempeñó un papel en la instigación de una oleada de violencia que resultó en la trágica muerte de 30 personas, entre ellas 10 militares. Este incidente subraya el desprecio por la seguridad de los civiles y la escalada del conflicto cuando están implicadas figuras clave como Pérez Salas. Demuestra que los cárteles están dispuestos a llegar a extremos para salirse con la suya, incluso si esto significa la muerte de civiles inocentes. El conflicto de Culiacán en 2019
se convirtió en un campo de batalla aéreo cuando helicópteros militares Black Hawk se enfrentaron a la potencia de fuego de los cárteles. Obligado a contrarrestar el armamento pesado del cártel montado en camiones, incluidas ametralladoras calibre .50, el ejército tomó los cielos. Sin embargo, la ferocidad de la respuesta del cártel fue rápida y brutal. 2 aviones militares fueron alcanzados por fuego terrestre, lo que les obligó a aterrizar prematuramente. El conflicto se extendió al aeropuerto de la ciudad, donde aviones militares y civiles se convirtieron en objetivo de los pistoleros del cártel. Cartel Wars. Redada antes del amanecer de Ovidio Guzmán, hijo del infame jefe narcotraficante mexicano, El Chapo, que fue capturado en la ciudad noroccidental de Culiacán. El caos de Culiacán en 2019, desatado por la chapucera captura de Ovidio Guzmán López, dejó una huella imborrable, pero la historia no terminó ahí. En 2023, decididas a rectificar los fracasos del pasado, las autoridades mexicanas lanzaron una nueva operación para capturar al escurridizo hijo del infame capo de la droga, El Chapo. Esta vez, la misión se desarrolló con una precisión calculada, en marcado contraste con el caos anterior. Guzmán López fue detenido y trasladado a una prisión de máxima seguridad. Esta recaptura constituyó un momento crucial que demostró la evolución de las estrategias y capacidades de las fuerzas mexicanas. En un giro dramático de los acontecimientos, el 5 de enero de 2023, las autoridades mexicanas recapturaron con éxito a Ovidio Guzmán en el distrito de Jesús María de Culiacán. Esto marcó un marcado contraste con la fallida operación de 2019 y el caos subsiguiente. El apoyo aéreo desempeñó un papel crucial para asegurar la detención de Guzmán, un marcado cambio con respecto al enfoque terrestre anterior. Culiacán estalló una vez más en el caos cuando el cártel de Sinaloa desató un aterrador despliegue de potencia de fuego. Las ametralladoras de calibre .50, montadas en camiones, rugieron, haciendo llover balas sobre las fuerzas mexicanas. El ejército se movilizó y desplegó helicópteros Black Hawk en un intento desesperado por reducir el convoy del cartel. El cielo se convirtió en un campo de batalla en el que los helicópteros disparaban y los pistoleros del cártel devolvían los disparos, obligando a 2 Black Hawk a caer bajo una lluvia de balas. La violencia se extendió al aeropuerto, donde se atacaron aviones militares y civiles, y uno de ellos resultó alcanzado. El objetivo del cártel era claro: impedir que las autoridades escaparan con su presa, Ovidio Guzmán. Pero anticipándose a este movimiento, las autoridades ya se habían llevado a Guzmán en otro helicóptero, dejando atrás una ciudad sitiada. La ciudad se convirtió en un campo de batalla, con coches en llamas que formaban improvisados controles de carretera y enfrentamientos entre las autoridades y los miembros de los cárteles que estallaban en las calles. El miedo se apoderó de la ciudad con el eco de los disparos, que llegaron incluso al aeropuerto internacional de Culiacán. 2 aviones, uno civil y otro militar, fueron atacados en la pista de aterrizaje, lo que obligó a cerrarlos y a dejar a los pasajeros en tierra. La violencia se extendió más allá de los límites de la ciudad, con ataques a camiones en la vecina Sonora que provocaron la cancelación de vuelos desde otro aeropuerto regional. El cártel de Sinaloa, supuestamente dirigido por Guzmán, respondió con bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y encarnizados combates que dejaron un saldo de 10 soldados y 19 presuntos miembros del cártel muertos. Las llamas de la violencia encendidas en Culiacán se extendieron rápidamente a todo el estado de Sinaloa. Tras la detención de Ovidio Guzmán, reinó el caos. Las empresas y los bancos cerraron sus puertas por temor a la tormenta. Ni siquiera los periodistas que informaban sobre los disturbios se libraron de las exigencias de las llaves de sus coches, lo que les convirtió de observadores en participantes involuntarios. La desagradable situación se extendió a la vecina Nayarit, donde las autoridades se prepararon para posibles desbordamientos. El miedo tiñó de rojo las ciudades de Los Mochis, Guasave, Ahome y Mazatlán, donde las llamas envolvían las tiendas y arrojaban un resplandor ominoso sobre la ya tensa atmósfera. Una frágil calma se apoderó de Sinaloa tras días de caos. El traslado de Ovidio Guzmán a una prisión de máxima seguridad en Ciudad de México marcó un punto de inflexión, pero los interrogantes persistieron como el humo en las secuelas. La violencia había asfixiado Culiacán, dejando tras de sí calles cubiertas de ceniza y las cicatrices de innumerables robos, de coches y enfrentamientos. La guerra contra el narcotráfico, un conflicto que parece no tener fin, se cierne sobre México.
Esta guerra desequilibrada enfrenta al gobierno mexicano con multitud de cárteles de la droga, enzarzados en una batalla de baja intensidad que se cobra innumerables vidas y deja cicatrices en muchas más. Desde la brutalidad de los cárteles hasta las víctimas civiles, los tentáculos del conflicto llegan muy lejos. Mientras las autoridades se esfuerzan por mantener el orden, los cárteles se adaptan, empleando tácticas y armamento cada vez más sofisticados. La lucha se extiende a las calles de la ciudad, donde las barricadas en llamas y los tiroteos pintan un cuadro escalofriante de la realidad cotidiana para muchos. La guerra contra el narcotráfico en México debe su génesis a la detención en 1989 de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder indiscutible del Cártel de Guadalajara. Esta narcoalianza unía a poderosas facciones, pero la caída de Gallardo hizo añicos esta frágil paz. Del polvo surgieron serpientes rivales, los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y Sonora, cada uno dirigido por ambiciosos lugartenientes, hambrientos de poder y territorio. Como depredadores que compiten por el dominio, se enfrentaron en sangrientas guerras territoriales, su hambre de control tiñó la tierra de rojo. Esta fractura dio lugar a un conflicto monstruoso cuyos efectos se extendieron por todo México. Las raíces de la creciente guerra del narcotráfico en México son profundas y tejen una compleja narrativa que va más allá de los simples discursos del bien contra el mal. Los analistas de seguridad apuntan a finales de la década de 1980, cuando el Partido Revolucionario Institucional, PRI, empezó a perder el control del poder. Este cambio, argumentan, rompió un pacto tácito entre el gobierno y los narcotraficantes, creando un vacío de poder y desatando el caos. La guerra contra el narcotráfico en México se remonta a décadas atrás, pero la década de 1990 trajo consigo un cambio. Por ejemplo, la muerte de potencias colombianas, como los cárteles de Cali y Medellín, creó un vacío de poder que los cárteles mexicanos no tardaron en llenar. Este nuevo protagonismo alimentó sus ambiciones, lo que condujo a la expansión territorial y a un mayor control del lucrativo tráfico de drogas. Pero este ascenso no fue sin consecuencias. La lucha de poder por el dominio entre estos cárteles envalentonados desencadenó un conflicto que continúa hoy en día. La insaciable demanda estadounidense de cocaína avivó las llamas de la guerra del narcotráfico en México, transformándola de un conflicto latente en un infierno. En 2007, los cárteles mexicanos, como depredadores oportunistas, se habían hecho con el control de un asombroso 90% del polvo blanco que inundaba Estados Unidos. Este dominio tuvo un alto coste. La detención de los principales líderes de los cárteles, especialmente de las organizaciones de Tijuana y el Golfo, desencadenó una sangrienta lucha por el poder. Facciones rivales, hambrientas de llenar el vacío, se enfrentaron en una brutal danza de violencia, cuyas balas tiñeron de rojo las calles. Esta fragmentación no fue solo una lucha interna. Desestabilizó todo el submundo del narcotráfico, provocando un creciente derramamiento de sangre y una sensación de asedio perpetuo para muchos mexicanos. Las estrategias de decapitación destinadas a desmantelar los cárteles fracasaron y desataron una oleada de violencia a medida que los grupos fragmentados luchaban por la supervivencia y el dominio. Cárteles fracturados lucharon por el dominio. Sus guerras territoriales tiñeron las calles de sangre, y el ascenso de cárteles poderosos como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación cimentó esta violenta realidad. En el baile aparentemente interminable de la guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades han intentado todos los pasos imaginables. Desde 1982, las fuerzas de seguridad federales han experimentado una vertiginosa transformación en 5 pasos, cada uno de ellos dirigido a combatir la corrupción y sofocar la violencia de los cárteles. En un intento desesperado por eludir los sobornos, se han creado 4 unidades de fuerzas especiales de élite. Sin embargo, la naturaleza de estas organizaciones se muestra resistente, ya que siempre encuentran nuevas formas de infiltrarse y manipular. No obstante, sigue siendo chocante que los cárteles de la droga se embolsen anualmente entre 13.600 y 49.400 millones de dólares, una cifra que empequeñece el PIB de muchos países. Esta colosal suma alimenta su poder, alimentando la violencia y la corrupción que se extienden mucho más allá de las fronteras. Ante esta situación, Estados Unidos tuvo que intervenir con la Iniciativa Mérida, ofreciendo 1.600 millones de dólares y asistencia técnica para reforzar el sistema de justicia mexicano. La guerra contra el narcotráfico en México ha tenido un coste humano asombroso. Al final del gobierno del presidente Calderón, en 2012, la cifra oficial de muertos ascendía a 60.000,
una escalofriante señal de la brutalidad del conflicto. Sin embargo, la verdadera magnitud de la tragedia va mucho más allá de estas cifras, ya que en 2013 se perdieron más de 120.000 vidas y otras 27.000 simplemente desaparecieron. A pesar de ello, siguen surgiendo nuevos cárteles como depredadores oportunistas, mientras que los ya establecidos se desmoronan debido a luchas internas o a la represión de las fuerzas del orden. Cada desorganización, cada líder perdido, desencadena una sangrienta lucha en la que los rivales se disputan el control de las lucrativas rutas de tráfico y los territorios. La guerra contra el narcotráfico en México se ha convertido en sinónimo de grotescos actos de violencia. Las fosas comunes, los cadáveres colgados de los puentes, las cabezas decapitadas abandonadas en la calle se han ido normalizando. La guerra contra el narcotráfico en México dibuja un panorama de vastas redes criminales que se extienden mucho más allá de sus fronteras. Los investigadores llegan a estimar la asombrosa cifra de 175.000 individuos afiliados a los cárteles. Informes recientes de las fuerzas antidroga estadounidenses también dibujan un panorama aún más amplio, sugiriendo 45.000 miembros, asociados e intermediarios vinculados a solo dos poderosos cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan en más de 100 países. Ahora bien, los conflictos que mantienen los cárteles entre sí y con las fuerzas del orden no parece que vayan a desaparecer pronto. Pero, ¿qué opinas tú? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Además, para ver más vídeos de gran contenido, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.